Buenos días a todos. El taller en defensa de los territorios de la DEAS y el INA les da la bienvenida. El día de hoy, que es nuestra última sesión de este año, lo hemos dedicado a la península. El taller de hoy se llama El papel de la milpa en la resistencia frente al agronegocio y los megaproyectos en la península de Yucatán. Tendremos la participación de varias organizaciones defensoras del territorio. El papel de la milpa ha sido fundamental en el desarrollo de cada uno de los pueblos originarios. El papel de la milpa ha sido fundamental en el desarrollo de cada uno de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas. Como les decía, hay alrededor de él toda una red de enseñanza desde lo que es nuestra perspectiva, desde lo que cosmológica, que nos enseña que tenemos una unidad entre lo divino y lo terrenal, una unidad, un equilibrio del hombre con la naturaleza, del hombre con la tierra. Esto da lugar a pensar, o como decían los abuelos, que nosotros mismos, los hombres del maíz, somos seres casi divinos. ¿Por qué? Porque estamos formados del maíz que se trabaja en la milpa. Y con esta perspectiva, creemos firmemente que los proyectos que actualmente vienen hacia la península o que ya se están imponiendo en la península, vienen a destruir ese equilibrio espiritual que por siglos ha existido entre los mayas y la naturaleza. Proyectos de muerte que, lejos de traer beneficios, nos traen infecciones, nos traen el exterminio de nuestros pueblos, nos traen la reducción de nuestras fronteras de cultivos, proyectos de muerte encaminados precisamente a la aniquilación de los pueblos para poder hacerse con las tierras, para poder hacerse con los territorios que ocupamos ancestralmente, a fin de poder implementar sin mayores problemas estos proyectos, valga la redundancia. Es bien sabido que mientras existamos los pueblos originarios, siempre el gobierno con las grandes empresas transnacionales, la ambición expansionista del imperialismo norteamericano, van a encontrarse con obstáculos, van a encontrarse con impedimentos para consolidar la explotación desmedida de nuestros recursos, de nuestro territorio. Entonces, ¿cuál es la política? Pues sencillamente ir empujando a los mayas, ir empujando a los pueblos indígenas a un espacio más reducido, ir minando sus defensas, ir minando la resistencia de ellos, para que de esta manera puedan apropiarse de nuestros territorios. No ha funcionado al 100% como lo quisieran. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, ahora vamos a conformar la figura de autoridades tradicionales que realmente no tienen nada de tradicional, pero sí están usurpando esa figura dentro de nuestros pueblos, como la figura de los gobernadores indígenas, que de indígenas tienen lo que yo tengo de alemán, pero bueno,
ya están impuestos, se han practicado desde hace años a fin de validar esos proyectos que se imponen en nuestros pueblos. Estamos hablando de proyectos como parques eólicos, fotovoltaicos, las megagranjas, que bien mencionaba Ever hace un momento, que daña considerablemente nuestra reserva hídrica, toda vez que se están implementando, por ejemplo, estas megagranjas en el anillo de cenotes más importante de la península. No son únicamente los 2, 3 cerditos que criamos en nuestro patio. Son granjas de 50, 60 mil cerdos que ya tenemos en Jomún, ya tenemos en Tixmehuac, ya tenemos en otros municipios, y que toda esa suciedad, toda esa caca realmente se va al manto freático. Y eso es lo que se rebombea a las comunidades para su consumo. Entonces, todo esto forma parte de un plan bien concebido, bien establecido, como una ofensiva en contra de la milpa tradicional, como una ofensiva en contra de los pueblos indígenas, para de esta manera poder continuar socavando la resistencia de los pueblos. Y si no funciona, enfermándolos, y si no funciona, metiéndoles problemas dentro de sus territorios, bueno, pues entonces vamos con el dinero. Veamos con los programas paternalistas que se han implementado y se siguen implementando hoy con más fuerza que nunca, a fin de conseguir que algunos que han perdido el amor y el arraigo a la tierra puedan decir, es que los proyectos son maravillosos, van a traer desarrollo, van a traer beneficios, sí, y nos quieren lavar el cerebro con toda esa cantaleta, pero no nos dicen nunca que esos beneficios no son para los pueblos mayas propiamente dicho, no son para los pueblos indígenas, y no me refiero únicamente a los decir pueblos indígenas a los que estamos en la península de Yucatán. Están, por ejemplo, los proyectos que se están implementando en Morelos, como el proyecto integral, está el tren transísmico en Oaxaca. Con esto podemos darnos cuenta de que la ofensiva va directamente en contra de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Pues porque los pueblos indígenas han sido durante siglos los guardianes y hemos sido los defensores de la vida y de la tierra. Esto, obviamente, para ellos es un obstáculo, porque mientras existamos, no pueden consolidar, como dije anteriormente, esos proyectos de muerte que nos están imponiendo. Te levantas a luchar en contra de esos proyectos, ahora ya eres un delincuente, eres un terrorista, eres un subversivo, porque no aplaudes las decisiones del capataz en funciones. Entonces, lo que nos queda a nosotros como pueblos indígenas es continuar con la resistencia, pero vamos a buscar la manera, y como lo hemos estado haciendo de cada uno de nosotros desde nuestras trincheras, cada organización desde su área, su ámbito de trabajo, la forma de resistir a esta embestida que pretende acabar con la vida. Nos traen semillas mejoradas, supuestamente, organismos o semillas genéticamente modificadas, que lo único que van haciendo es contaminar las semillas nativas que nosotros tenemos. Y esto también, en cierta forma, es una manera de minar nuestra alimentación, de minar nuestro modo de vida. A más de que todos estos proyectos ya mencionados, el tren
los monocultivos, las megagranjas, las zonas de turismo, vienen a romper ese tejido social, vienen a destruir esa armonía y ese equilibrio que ha existido desde siempre con los pueblos mayas. Una de las maneras más eficaces para que nosotros podamos combatir con posibilidades de éxito esta embestida, que tampoco empezó, aclaro, hace 20, 30, 40 años, no. Esta ofensiva inicia desde 1905, cuando se firma la capitulación de los mayas rebeldes, como les llamaron, durante la Guerra de Castas. Es cuando empiezan ellos a buscar y diseñar la manera de cómo someter y manipular a los pueblos indígenas, sin que se dé un nuevo levantamiento, sin que haya una nueva oposición tan fuerte como la que hubo en los tiempos de la Guerra de Castas. Entonces, una de las maneras, le comentaba, es precisamente recuperar y difundir nuestra memoria histórica, los saberes tradicionales que nos han enseñado los abuelos, toda esa enseñanza, recuperarla para que podamos cuidar la vida con grandes posibilidades de éxito. Y bueno, dentro de mi área de trabajo, yo pues soy payaso y también hago teatro. Hacemos teatro comunitario aquí en Taziu. Y bueno, dentro de mi trabajo como payaso, pues hemos acuñado un término que se llama resistencia. Es la resistencia difundida, la resistencia, vamos a crearla de manera divertida. ¿Hacia quién? Obviamente hacia los niños, hacia las nuevas generaciones, que son los que tenemos que crear en ellos ese sentido de arraigo que actualmente nos están quitando por la educación, por el gobierno y por las instituciones. ¿Por qué digo esto? Porque actualmente la educación o las escuelas no educan, más bien. Las escuelas lo que hacen es crear, formar esclavos, formar jornaleros que van a salir de sus comunidades abandonando la milpa, abandonando el campo, abandonando todo lo que supone parte de nuestra vida como pueblos indígenas, como pueblos originarios, para ir a ganar una miseria en los hoteles, para convertirse en esclavos en las dichosas obras del Tren Maya, para ir a ganar miserias, cuando nuestra verdadera riqueza se encuentra en el campo. Nuestra verdadera riqueza está en el trabajo de la tierra. Entonces, resistencia es resistir con alegría, resistir con risa, para poder enseñarle a nuestros niños que no precisamente la resistencia tiene que ser con un arma en la mano, que no tiene que ser precisamente algo monótono y aburrido, como muchos dicen, porque me he topado con personas que dicen, es que tú no tienes nada que hacer, a mí me aburre todo eso. Entonces, desde mi trabajo como payaso, es lo que hago. Muchas de las rutinas que trabajamos, precisamente cuando tenemos actividades con los niños, están encaminadas a difundir la resistencia, la rebeldía. Entonces, de tal manera que aparte de eso, también aquí tenemos un taller de lectura, una sala de lectura con niños de 5 a 12 años, que son con los que mayormente
estamos trabajando, estamos rescatando la esencia de nuestro pueblo. Todas nuestras actividades son en lengua maya, todas nuestras actividades son encaminadas precisamente a empoderar, si podemos decirlo de esa manera, a nuestros niños, hacerles ver también que no todo lo que en la escuela te enseñan es lo correcto. Hacerles ver que nuestra verdadera riqueza se encuentra aquí en la milpa, que nuestra verdadera riqueza está en nuestro conocimiento, en nuestra cultura. Para de esta manera enfrentar estos proyectos de muerte que vienen con nuestras nuevas generaciones y evitar o buscar la manera de evitar que seamos absorbidos por ese proceso de transculturización que a marchas forzadas está creando un desarrollo dentro de nuestros jóvenes. Y bueno, creo que hasta aquí lo voy a dejar por el momento. Muchas gracias por el tiempo. Sí, bueno, pues precisamente lo primero que tenemos que hacer para reivindicar la milpa como el lugar de transferencia del conocimiento, como el lugar donde aparte de cultivar nuestro alimento, adquirimos esa educación para la vida, como decían los abuelos, es fomentar en los jóvenes, en los niños principalmente, el arraigo por el trabajo a la tierra. Es decir, las instituciones, como dije hace rato, no educan. Por el contrario, van creando el desarraigo al meterle o al inculcarle a los niños y a los jóvenes la idea de que únicamente fuera de su territorio, fuera de su pueblo, pueden encontrar trabajo o pueden tener trabajo y desarrollarse una vez que terminan una carrera, lo cual es absolutamente falso porque se pueden desarrollar igual como tal en la comunidad y más aún complementando lo que han estudiado con el trabajo de la tierra. Esa es una de las primeras cosas, volver a arraigar en los jóvenes y en los niños ese conocimiento, ese amor por la tierra. Y bueno, otra de las cosas es, como también mencioné, recuperar nuestra identidad y la memoria histórica, porque si olvidamos quiénes somos, por qué somos, pues es cuando más fácilmente somos inoculados con ese virus de la ambición económica con el cual nos vienen a atentar, y es más fácil que nos olvidemos de la milpa a cambio de unos cuantos pesos, como bien decía Ildefonso hace rato, entregando nuestra herencia a los deseos y ambición del gran capital. Entonces, tenemos que recuperar quiénes somos, por qué somos. ¿Sí? Cuando yo dije en una ocasión que padecíamos una crisis identitaria, una persona se rió y dice, bueno, es que no sabemos quiénes somos, venimos de Marte o de Júpiter. Y yo le contesté, no se trata precisamente de ser extraterrestre, no. Lo que pasa es que tanto el gobierno como las instituciones educativas son las que nos están creando esa crisis de identidad al inculcarnos la idea de que todos somos mestizos, lo cual, si bien es cierto, no está lejos de la verdad, pero también podemos decir que es falso, porque al ser originarios, nativos del territorio, no es exactamente cierto. Nos asumimos como indígenas,
por qué crecemos y vivimos en el territorio. Y ese es el territorio que hay que reivindicar. Ese es el territorio que tenemos que recuperar como esto a través de las acciones que vamos realizando, como transferir el conocimiento a los hijos, a los nietos, transferir esa educación como nos la trajeron a nosotros. Y pues bueno, hay varias actividades. Por ejemplo, unas actividades que habíamos estado haciendo que este año no se pudo llevar a cabo por la contingencia. Es el intercambio de semillas. El intercambio de semillas o las ferias de las semillas, en donde pues, nosotros, entre productores, campesinos o milperos, vamos cambiando. Yo tengo semilla de maíz morado y tú tienes amarillo y yo necesito el amarillo, tú me das, yo te doy, ¿no? O tú tienes maíz frijol nativo, tú me das frijol y yo el maíz a cambio. Entonces, esas son las actividades que podemos ir retomando para, como primer paso para reivindicar el papel fundamental que ha tenido también en el desarrollo de nuestros pueblos, en la conservación de nuestra identidad. Desde la perspectiva de nosotros como pueblos mayas, como pueblos originarios, es posible lograr quizás un verdadero desarrollo, un verdadero beneficio para nuestra gente, sin la intervención quizás del gobierno y las empresas transnacionales, que igual ya se ha dicho varias ocasiones, lo único que buscan es precisamente la riqueza que encierra la península. Si bien es cierto, no tenemos oro, plata como tal, pero nuestro aire, nuestro sol, el agua es hoy por hoy el mayor tesoro que puede encerrar la península para las transnacionales, sobre todo para este tren de muerte, de despojo, de destrucción que nos imponen, porque, bueno, se anuncia precisamente la semana pasada, creo que hace 15 días, no recuerdo muy bien, la puesta en marcha de un parque solar que justo va a dotar de energía a las instalaciones del Tren Maya cuando ya esté en funciones. Y bueno, esto es un ejemplo claro de que el desarrollo que se cacarea no es para nosotros, no es para el pueblo, es para ese proyecto extractivista que traen, es para las grandes transnacionales, para esos empresarios que con nuestro sol, con nuestro aire, van a generar electricidad para dotar a las ciudades o a los polos de desarrollo que también están contemplados como parte de ese megaproyecto, de ese gran proyecto cuya única finalidad es desplazarnos definitivamente de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Y bueno, una de las cosas es esa, que pues también hemos pensado varios, que efectivamente un estado quizás es diferente. Las 6T, diría el doctor Iván, y bueno, me gustó quizás el término 6T, pero 4T ya no. Entonces, tal vez eso sería, desde nuestra perspectiva, buscar ese desarrollo de manera que no lesione ni la tierra, no lesione nuestra forma de vida y que tampoco permita que continúe el extractivismo cultural al que hemos estado sometidos. Y pues muchas gracias a todos por la invitación, muchas gracias por
por esta experiencia. No, gracias a ustedes, de veras. Ahora sí que este taller es su casa, este Zoom es su casa y pues aquí nos seguiremos viendo, y yo espero que sobre todo para festejar logros.